Buen día, hermanos, nuevamente estoy aquí para compartir la segunda parte de este video de ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Dice ahí en Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, nos dice que estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hace referencia a que ya no estamos bajo el yugo del pecado. Que la ley nos hace ver el pecado, nos hace entender que estamos en pecado, pero que la salvación es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no por nuestros méritos. Pero aquí hay que hacer esta gran aclaración. ¿Somos libres de cumplir la ley? En ninguna manera, dice el apóstol. Solo hay que entender la Escritura. Una cosa es la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, que nosotros no podemos ganar, no es por obras para que nadie se gloríe. Y otra cosa es la santificación a la que todos hemos sido llamados. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los salvos en Cristo Jesús hemos recibido la santificación posicional al momento de recibir a Cristo. Hemos sido hechos santos porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado de toda maldad. Pero seguimos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo carnal. Por eso debemos de estar practicando la santificación progresiva. Esto es que mientras estemos aquí en la tierra, debemos de cumplir la ley moral de Dios. Vivir como Dios quiere que vivamos. Esto es buscar la santificación progresiva. Y algún día, cuando muramos o que Jesucristo venga, seremos partícipes de la santificación perfecta que Cristo tiene para el creyente cuando estemos en gloria con Él. Vamos a explicar un poquito la santificación progresiva. Es vivir bajo los lineamientos de nuestro Señor. Bueno, podríamos decir, entonces, ¿por qué Pablo dice ahí en Gálatas 5:4? De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay que entender un poquito el contexto de ahí. Pablo llegó y ganó para Cristo los hermanos en Galacia, pero vinieron detrás hermanos judíos y les dijeron que bueno que aceptaron a Cristo como un Salvador, pero ahora tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar estos ritos, tienen que hacer estas fiestas. Y los de Galacia empezaron a tratar de hacer eso para ganar la gloria, para poder ser salvos. Por eso Pablo escribe de esta manera. Y no es así. Miren, estos judíos que estaban enseñando a cumplir ciertos ritos y liturgias que ellos tenían como obligación en la ley, por ser judíos, pero el gentil no. Entonces la pregunta es, ¿hay que cumplir la ley o no? Para contestar esta pregunta, primero hay que entender las tres diferentes clases de ley que están en la Escritura. Los tres tipos de ley son, número uno, las leyes civiles, la ley civil. Hay más de 600, hermanos. Y aquí están en el Pentateuco, están para el pueblo judío, las leyes civiles. Estas leyes eran en cuanto a cómo dirigir su gobierno, cómo regirse como nación. Incluye las leyes de propiedades, si uno compraba, si uno vendía, si uno prestaba, si uno... todo esto. Las leyes de salud, qué tenían que hacer si alguien estaba enfermo, qué tenían que hacer en cuanto a su limpieza, en cuanto hasta cuando tenían que hacer del baño y todo eso, hermanos, está aquí. También la regulación de cómo aplicarían la ley en cuanto al robo, en cuanto a los crímenes, etcétera, etcétera. Esta es la ley civil. Esto ya no se aplica a nosotros, hermanos, porque cada gobierno, sus leyes civiles son distintas. Nosotros como mexicanos estamos regidos bajo la Constitución mexicana. No estamos bajo las leyes civiles de Israel, de Jerusalén. Por eso nosotros cumplimos nuestras leyes mexicanas. En el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades superiores porque por medio de Dios
han sido establecidas. Bueno, esta es la ley civil. Número 2, las leyes ceremoniales o rituales. Este es donde hay mucha confusión. Las leyes ceremoniales o rituales son los sacrificios, los holocaustos, guardar el sábado, la circuncisión, las fiestas y rituales, etcétera, etcétera. Todas ellas eran lecciones en cuanto al pecado y la expiación. Ahora, hermanos, todas ellas han sido reemplazadas, han sido superadas por la obra de Cristo. Eran figuras de Cristo que ya han sido cumplidas. Miren lo que dice Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo está escribiendo a los hermanos de Colosas, una iglesia gentil, una iglesia que no estaba obligado a hacer todo esto, porque esto era una sombra de lo que había de venir. En Cristo se cumplió. Cristo ya cumplió todo esto, en una figura de Cristo, ha sido superado por Cristo. Jesucristo es nuestro reposo. Ya no tenemos que hacer sacrificios porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya todas estas tipos de leyes, hermanos, nosotros ya no nos corresponden, porque eran una sombra de lo que había de venir, que ahora está en Cristo. Y esto ya no se aplica para nosotros. Pero viene las terceras, las leyes morales, que aquí sí tenemos que entender: no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Estas representan, hermanos, el carácter, el celo, la santidad de Dios. Y es más, ahora en la gracia se nos lleva más allá. Miren, la ley dice: no matarás. Ahora nosotros en la gracia, hermanos, nos dice ahí en 1 Juan 3:15 que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En 1 Juan 2:11 dice que todo aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces en la gracia es ir más allá. Ley: no matarás. Aquí dice: ni siquiera aborrezcas. En la ley dice: no cometerás adulterio. Ahora en nuestro tiempo de gracia, nuestro Señor Jesucristo dice: todo aquel que mira con codicia a una mujer, que adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. En la gracia, hermanos, es ir más allá. En conclusión, termino. La ley moral de Dios está ahí para cumplirla, no para salvación, sino como una muestra, como una evidencia de que soy salvo, de que soy un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Así que nuestro vivir debe ser lleno del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Cristo, hermanos, debemos de crucificar la carne y nuestras pasiones, andar en el Espíritu. Termino diciendo: ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Estamos bajo la gracia, hermanos, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero recuerden que la ley fue instituida para que nos diéramos cuenta del pecado y nos apartemos del pecado y vivamos para nuestro Señor en buenas obras. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tú y yo hemos sido creados para andar en buenas obras, para cumplir la ley de Dios, la ley moral, no la civil, no la ceremonial, sino la ley moral. Así que no estamos exentos de la ley, hermanos, estamos para cumplirla. Dios te bendiga y espero que te haya sido de bendición.